Vamos a darle la bienvenida a Inés Cudo, especialista senior en educación del Banco Mundial, quien nos va a presentar la ponencia Importancia de programas de innovación en educación en América Latina. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias al Instituto Apoyo por la gentil invitación. Me ha tocado la tan fácil tarea de hablar a las 5 de la tarde un viernes después de un día tan productivo y tan inspirador. Entonces haré mi mejor esfuerzo, pero bueno, he tenido la suerte de que el panel anterior ha sido muy interesante y muy ágil, y yo creo que los ha dejado a ustedes con ganas de un poquito más. Entonces, con suerte, los puedo mantener atentos a este pequeño viaje que quiero hacer. Me pidieron que hablara de la importancia de la innovación en educación en América Latina, y es muy difícil hablar de eso en abstracto. Entonces he querido tratar de ir un poco a mirar algunas cosas que van a relacionarse mucho con todo lo que se ha venido hablando hoy día, porque hay muchas cosas que resuenan en las experiencias que transforman la educación, como matemáticas para todos, ¿no? Primero, que hay un problema que alguien detecta, buscan una solución, logran resultados y luego la idea se replica o se expande. Entonces quería mostrarles unas cuantas experiencias que he tenido la suerte de conocer directamente, que por supuesto no son ni siquiera un mapeo muy completo, ¿no? Pero que nos dan una idea de algunas soluciones de larga data en América Latina, que se expanden y que atienden problemas que son muy relevantes para nosotros, en particular en el Perú. El primer problema que les quería mostrar es el de cómo atender la escuela rural multigrado, ¿no? Muchos de ustedes ya estarán familiarizados de repente con la experiencia de Colombia, de Escuela Nueva, una experiencia de más de 30 años, que lo que buscaba atender era justamente cómo hacer que el trabajo del docente, que tiene que atender a niños de diferentes edades, de diferentes grados, en condiciones complicadas, sea lo más dinámico y enriquecedor para el docente y para los niños. Esta es una foto que yo tomé en una escuela rural de la selva peruana. Era un aula de primero, segundo y sexto grado con una profesora que renegó para llegar a clase en realidad, porque creo que se sintió obligada porque yo estaba por ahí. Y que durante las 5 horas que yo me senté a observar la clase, habló de la parábola de los clavos, que yo desconocía totalmente, pero había una parábola de los clavos en la cual un papá le hacía a su hijo clavar un clavo en una madera y luego le mostraba que había un hueco y que ese hueco no se sanaba. Y las 5 horas de clase, los niños escribieron en el papelógrafo la parábola, en la pizarra la parábola, cada uno leyó la parábola, del primero, de segundo y de sexto grado. La pobre niña de sexto grado, por supuesto, estaba muerta de aburrimiento. Y el resultado es que, claro, los niños no aprenden, pero además están desenganchados de la tarea educativa, exploradora, etcétera. Y un profesor de zona rural tampoco es que se le pueda pedir que prepare 3, 4, 5 clases cada día para sus 5 grados, ¿no? Entonces, sabiendo todo este contexto y siendo absolutamente rural Colombia, buscaron una solución que es la propuesta de Escuela Nueva, que lo primero que tiene es un aprendizaje activo y colaborativo. Es decir, el aprendizaje, nosotros siempre hemos hablado, nuestra Ley General de Educación lo dice también, el aprendizaje y la enseñanza deben estar centrados en el estudiante, pero yo nunca entendí a qué se referían con centrado en el estudiante hasta que vi una de estas aulas, porque es el estudiante el que marca el paso. Entonces, el docente es un facilitador, y los estudiantes están agrupados en grupos dependiendo de cuál es el aprendizaje que tienen, con guías muy estructuradas de aprendizaje que tienen básicamente 4 secciones o 3 secciones. Una que tiene que ver con saberes previos, donde hace que los niños entre ellos discutan qué saben sobre, por ejemplo, el agua y los estados del agua, ¿no es cierto? Y después les dan un texto o una pequeña teoría para que ellos entiendan el concepto, ejercicios, prácticas y prácticas para llevar a la casa, que van trabajando juntos y a su manera, ¿no? Las aulas están equipadas modestamente, pero con recursos de aprendizaje, rincones de aprendizaje que facilitan el trabajo y que hacen que el trabajo de los niños sea más activo.
Hay un proceso de, como decía, de desarrollo de materiales muy importante, que ustedes han visto en Matemáticas para Todos también. El rol del libro y el rol de la estructura de la propuesta pedagógica es fundamental, y eso, en algunos casos, yo he estado en varios debates sobre este tema, se contrapone erróneamente al rol del profesor, ¿no? Entonces, cuando uno quiere tratar de adaptar un libro muy estructurado, hay gente que se opone diciendo, bueno, pero y entonces tú estás queriendo reemplazar al profesor. No, la idea es reemplazar la tarea del profesor como proveedor de conocimiento, para transformarla en el profesor como facilitador de la exploración, el descubrimiento, el diálogo, el aprendizaje, ¿no? Se crean bibliotecas de aula que están dentro del salón y no alejados de los niños, para que los niños puedan acceder a los libros fácilmente. Y todo el trabajo, como decía, es activo, ¿no? Entonces, si vamos a aprender la transformación de la materia, los niños hacen todo tipo de experimentos con lo que tienen a la mano, ¿no? Quemando un papel, explorando. Y se integra la escuela a la comunidad, ¿no es cierto? Este es un mapa de la escuela y dónde vive cada niño con su casa, pero en realidad el trabajo, la propuesta de Escuela Nueva tiene toda una organización de integración con la comunidad, ¿no? ¿Qué lograron? Yo no les voy a mostrar cifras, en realidad hay un montón de cifras que demuestran que en Colombia es el único país en el mundo en el cual la escuela rural tiene mejores resultados que la escuela urbana. Es decir, la enseñanza multigrado no es una enseñanza de segunda, no tiene que ser una enseñanza de segunda, puede ser perfectamente una enseñanza de primer nivel, tanto así que algunas escuelas urbanas en Colombia ya están adoptando la misma modalidad, porque hay niños dentro de un mismo grado que tienen diferentes ritmos de aprendizaje. Escuela Nueva propone, por ejemplo, la promoción flexible, es decir, tú tienes un niño que tiene que completar 10 unidades en segundo grado, pero llega a la 8, y por llegar a la 8, el próximo año tiene que volver a hacer las 8 que hizo, más las otras 2. Y eso es un desperdicio de tiempo para el niño, para el maestro, para el Estado. Entonces, lo que se propone acá es, vamos a avanzar al ritmo del niño. Al año siguiente, el niño completa la 9 y la 10, y cuando complete la 10, pasa de grado. ¿No es cierto? Promoción flexible, y eso permite, en diferentes contextos, adaptar la enseñanza al ritmo del niño. La idea se propagó, sí, es una de las experiencias exitosas más interesantes. En Perú se ha implementado de alguna manera con el proyecto Aprendes. Uno se pregunta también, teniendo las carencias que tenemos en los últimos años, la brecha rural-urbana se ha expandido, a pesar de que se siguen poniendo recursos en educación, no tenemos una propuesta pedagógica todavía cuajada para la zona rural. En San Martín, en cambio, por ejemplo, que es donde han tenido la experiencia de Aprendes y luego la han adoptado y la han implementado en algunas otras estrategias, sí se ven mejoras en sus escuelas rurales, ¿no? Y esta es una iniciativa en realidad privada de la Fundación Escuela Nueva, pero en un momento los fundadores de la Fundación Escuela Nueva pasaron a ser parte del gobierno y como parte del Ministerio de Educación expandieron el modelo de Escuela Nueva a todo el país, y por eso es que ahora en general la escuela rural colombiana está bastante bien. Nosotros en el Banco Mundial hemos hecho un estudio de cuánto tiempo, cómo usan el tiempo los maestros en el aula, porque hemos encontrado que es un buen indicador de las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Hay muchos alumnos que pierden tiempo en el aula llamando a lista, poniendo orden, saliendo del salón, no manejan bien el tiempo dedicado al aprendizaje. Y normalmente lo que se encuentra es que en una escuela multigrado, como vieron en la primera foto, los estudiantes están en muchos casos desenganchados del aprendizaje, esperando en su sitio a que el profesor termine con un grado para venir al otro grado a darte la siguiente tarea, y mientras tanto no estás haciendo nada. En Escuela Nueva, en Colombia mejor dicho, ni siquiera en Escuela Nueva, ya porque ya la experiencia se ha expandido, el uso del tiempo en el aula multigrado es mucho más alto que el uso del tiempo en el aula tradicional, porque justamente el estudiante es el que está involucrado y el docente circula. Otra experiencia que me ha parecido muy interesante y muy relevante para el contexto actual es la que tiene Río de Janeiro, más recientemente, hace 2 o 3 años, con Escuelas del Mañana. El problema en Río de Janeiro, como ustedes comprenderán, es la violencia urbana, la pobreza, la precariedad de las favelas, muy parecida, un poco más radical y más violenta que la que nosotros vivimos, pero en realidad sí uno cuando visita estas zonas, y esa foto que he tomado en realidad podría ser de cualquier pueblo joven o barrio urbano
pobre del Perú. Y acá lo que tienen es alumnos que dejan de ir a la escuela por diferentes problemas familiares o por inseguridad, no aprenden, sus profesores no tienen ninguna expectativa de que aprendan, creen que son casos perdidos, ¿no es cierto?, y los dejan pasar. Y lo que hizo la Municipalidad de Río en este caso fue tratar de improvisar un programa. Y cuando digo improvisar es porque la secretaria cuando llegó dijo, yo acá a los niños los estoy perdiendo, a los jóvenes los estoy perdiendo, no puedo esperar a tener un plan bien armado para poder empezar a implementarlo y escalarlo. Y ella tiene una palabra que es planefacendo, que es, bueno, yo voy a ir planificando mientras voy haciendo porque no me queda otra, hay una realidad y yo tengo que responder a esa realidad y no tengo evaluación de impacto, lo siento, sería ideal, pero hay que actuar con lo que se tenga. Entonces ella empezó a recoger lo que sea que las fundaciones, las organizaciones privadas, las ONG, las universidades le pudieran dar y armó algunos elementos de un programa mejor regreso acá, que incluye, para empezar, una integración mayor entre el barrio y la comunidad. Es una componente de su escuela, de su programa que se llama Barrio Educador, y la idea es, como estos niños, como contaban en la historia, en la experiencia de Jicamarca, ¿no?, al salir de la escuela no tienen a dónde ir porque en realidad sus padres no están ahí, las balas corren por las calles, hay mucha inseguridad, hay muchas drogas, hay mucha violencia. Entonces hay que tratar de extender el horario escolar y darles actividades diferentes para hacer, pero no hay plata, por supuesto, porque Finanzas no va a abrir plazas para extender los horarios de los profesores así nomás. Entonces lo que hacen es, bueno, vamos a traer el talento del barrio a la escuela, ¿no? Los grafiteros, los hip hoperos, los de capoeira, la computación, y entonces eso establece un vínculo nuevo, renovado, de confianza entre la escuela y la comunidad, porque hasta entonces las barreras de la escuela estaban totalmente cerradas y más bien no había confianza en que los padres o la comunidad pudiera entrar, ¿no? Hay una propuesta pedagógica también interesante que es Científicos del Mañana, que lo que hacen, así como Matemática para Todos ha concentrado su esfuerzo en la matemática, ellos dijeron, bueno, vamos a intentar con las ciencias, con un módulo científico que organiza todo el currículo de primaria alrededor de la experimentación científica, ¿no? Entonces aprendemos matemáticas a través de algunos experimentos, aprendemos a leer sobre la vida a través de mirar una semilla crecer o un bichito nacer o qué sé yo, y tienen toda una serie de materiales también que han hecho que los niños también se involucren más con el aprendizaje más activo. Se dieron cuenta también de que uno de los problemas más críticos era el ausentismo. Los niños no iban a la escuela y nadie se daba cuenta porque no tenían padres en la casa que estuvieran al tanto. Entonces el Estado de Río ha creado estos carnets de asistencia, los niños llegan y pasan, pero además los pueden usar para subir al bus y viajar gratuitamente, ¿no? Pero con esto ya tienen un control más claro a nivel de todo el estado de la asistencia. Cada escuela se pone metas y las metas las publican en diferentes partes de la escuela para que todo el mundo sepa, nosotros estuvimos así en la prueba anterior y queremos llegar a este punto y crean cierto orgullo del trabajo colectivo. Y también, como la experiencia de Jicamarca, la sala de lectura es fundamental para simplemente la lectura recreativa, ¿no es cierto? Darle a los niños un espacio de acceso al libro. Las escuelas que yo he visitado acá en Lima y Callao, la mayoría de ellas tienen la biblioteca, si la tienen, tras rejas, ¿no es cierto? Y con suerte detrás de un bibliotecario, pero generalmente detrás de un candado, y eso es todo. Y los libros que tienen realmente son lamentables, ¿no? Entonces, la única manera de realmente fomentar la comunicación y la lectura es que simplemente los niños tengan la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y como esa oportunidad tampoco es que surja espontáneamente, acá en Escuela Nueva lo que hacen es, en Escuelas del Mañana, programan una hora de lectura para cada clase a la semana, en la cual los niños van y leen lo que quieran, pero tienen un espacio ya reservado hasta que se haga el hábito, ¿no? Y han logrado en nomás 2 o 3 años reducir significativamente la inasistencia escolar, y además en la última evaluación nacional de aprendizaje, Río de Janeiro es el estado que más ha mejorado en sus logros de aprendizaje, muy por encima de los otros estados, pero además las escuelas que participan en este programa, que son como 150, son las que más han mejorado y son las escuelas en condiciones más pobres. Entonces también le da un mensaje al Estado y al país de que todos los niños pueden aprender incluso en las condiciones más difíciles. Otra experiencia es la del Caribe,
con la educación para la salud y la vida familiar. En el Caribe, el CARICOM y UNICEF se dieron cuenta de que había un problema serio de violencia y de delincuencia que se estaba propagando, juventud que no tenía expectativas ni de trabajar ni de estudiar, y bueno, y en general un problema social grave de violencia. Y lo que básicamente decían ellos es: la violencia no se resuelve, la violencia social, con más cárceles o más reglas o más policías en las calles, ¿no? Se resuelve desde primer grado con una educación social y emocional más clara, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron fue crear un currículo de educación familiar y de salud para prevenir el SIDA también y otras enfermedades de transmisión sexual, pero también en general para darle a los chicos la oportunidad de pensar en un futuro mejor. Y el mensaje fundamental es que tienen opciones a futuro, ¿no? Entonces, este es un programa estructurado desde primer grado hasta quinto de medio o sexto, dependiendo del país, y cada país lo aplica a su manera, pero el punto es que cuando nosotros hablamos de ciudadanía y educación en valores, en realidad no terminamos de asentar el debate en qué significa eso realmente, porque no se trata de decirle al niño simplemente pórtate bien, o no robes o no le pegues a tu compañero, sino que se trata de desarrollar habilidades, porque es cuestión de que uno aprenda a conocer sus emociones, a controlarlas, a comunicarlas, a reconocer los sentimientos del otro, a poder relacionarse y establecer vínculos afectivos saludables, ¿no? Y eso se puede hacer a través de la escuela y es un rol de la escuela. Y esto se viene implementando en casi todo el Caribe, ¿no? Y finalmente una experiencia que de repente algunos de ustedes conocen, que bueno, en Estados Unidos ya lleva varias décadas el programa de Teach for America, y en un momento diferentes organizaciones privadas se juntaron y pidieron a Teach for America: hagamos algo para resolver el problema mundial, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema que se quiere atender? Bueno, hay varios problemas dependiendo de cada país donde se aplica, ¿no es cierto? Pero uno de los temas más críticos es que en la mayoría de países los docentes que son atraídos a la profesión no necesariamente son los que vienen del tercio superior de las universidades, ¿no es cierto? En países como Corea y Singapur son el tercio superior de las universidades, pero las condiciones, bueno, de carrera en general en otros países no son tan atractivas. Pero más allá de eso no hay una preparación y no hay una motivación y no hay la atracción de talento a la profesión magisterial. Entonces, esos programas, cada uno tiene metas u objetivos diferentes dependiendo del país, pero básicamente lo que buscan es atraer a jóvenes universitarios, recién graduados, talentosos, motivados, que quieran conocer la experiencia del aula de la escuela pública, ¿no es cierto? Y a través de esa experiencia aportar lo suyo, pero también, y creo que sobre todo nutrirse de lo que eso significa con el trabajo con colegas del sector público, para luego en el futuro convertirse también en agentes de cambio. Y dependiendo del país, en muchos casos lo que logran es, por ejemplo, cubrir plazas que no se cubrían antes, en otros casos generar nuevas cohortes de jóvenes involucrados y comprometidos con la educación, que no necesariamente se quedan en el magisterio, muchos de ellos sí, sino que pasan al sector privado o al sector público, pero con un entendimiento mucho más profundo de las carencias y la realidad de la escuela pública en sus países. Y bueno, esta idea se ha propagado ya en varios países, incluyendo el Perú, con Enseña Perú. Es una idea que está madurando y que ahora además está en varios procesos de evaluación de impacto, pero que también es una alternativa diferente, novedosa de buscar talento pedagógico, ¿no? Y en realidad lo que yo quería dejar para el final era una pequeña reflexión sobre cómo nos beneficiamos de tanta innovación, ¿no? Porque en realidad hay muchas cosas en el mundo, no solamente en la región y también en el país, que valen la pena. Y a veces a mí me genera un poco de frustración el ver que no sacamos el provecho de todo lo que hay allá afuera, un poco por algunas barreras que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Entonces, cuando yo me ponía a pensar qué es lo que necesitamos para poder potenciar la innovación, lo primero es sensibilidad, ¿no es cierto? Ser sensibles al problema que existe y poder reconocer cuando hay una carencia que merece ser atendida. Creatividad para buscar la solución, practicidad para buscar soluciones que sean escalables, ¿no es cierto? Porque uno puede encontrar una solución
muy buena y casi perfecta, que funciona en un contexto muy, muy pequeño, pero en países como el nuestro la carencia es tan grande que uno tiene que buscar soluciones que sean, yo digo, a prueba del aparato público, ¿no es cierto? Soluciones que puedan funcionar en nuestra estructura disfuncional. Y ese es el gran desafío, ¿no es cierto? Porque en cualquier otro contexto, claro, es más fácil sacar algo cuando la gente trabaja en un sistema eficiente, ¿no? Pero la practicidad va por ahí también. ¿Cómo lo hacemos a prueba del aparato público? Y la otra que me parece posiblemente la más importante es la humildad, ¿no es cierto? Porque lo que yo he sentido siempre a la hora de tratar de transmitir experiencias novedosas es una primera reacción de, bueno, pero si nosotros tenemos tantas cosas valiosas acá, ¿por qué vamos a importar algo? ¿No es cierto? ¿Por qué vamos a usar esto? Dos paneles más atrás había esta discusión interesante de por qué el Estado no ha adoptado los libros de matemáticas para todos, ¿no es cierto? Y claro, es un debate que merece su espacio propio, pero en realidad uno se pregunta, bueno, sí, ¿porque el otro lo inventó? Porque funciona en cierto contexto, hay diferentes razones, ¿no? Pero lo mismo ha pasado que si escuela nueva, no, porque es colombiano, o que, en fin, ¿no? Teach for America es gringo. Siempre vamos a creer que podemos encontrar soluciones e inventar nosotros las soluciones, y yo siento que eso nos está haciendo perder oportunidades para generaciones que hoy día están en el aula. Entonces, la presión de darle oportunidades a los niños que están en la escuela ahora nos hace, creo, nos debe hacer reflexionar un poco sobre, ok, cuáles son las ideas brillantes de otros que nosotros podemos adoptar también, ¿no? Y finalmente, algo que no hacemos demasiado es, necesitamos evaluar, porque para convencer a los que llevan la plata en los gobiernos es necesario mostrar que las cosas tienen impacto en las cosas que cuentan. Y cuando digo impacto no me refiero solamente a los aprendizajes cognitivos, ¿no es cierto? Me refiero al aprendizaje integral de los estudiantes, a la formación integral de los estudiantes, lo cual supone un gran reto de evaluar el desarrollo de nuestros estudiantes en diferentes dimensiones. Y hacia eso yo creo que hay que ir avanzando, ¿no es cierto? Ir encontrando herramientas que nos midan qué tan bien se sienten los estudiantes en la escuela, qué tan seguros se sienten en la escuela, qué tan conectados se sienten con sus compañeros, con sus profesores, con los adultos en su vida. Y por eso justamente cómo la escuela los está preparando para la vida y no solamente para dar pruebas o ser arquitectos como mencionaban antes. Bueno, espero que esto haya sido un poco de reflexión para pensar. Gracias por la invitación.